Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, escuela para niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos. Es como que el Señor nos dice, yo a veces escucho su voz y me dice, ¿acaso te falta algo? ¿Por qué te preocupas? ¿Acaso te falta algo? Y uno se pone a pensar, no, la verdad que no. Tengo mi familia, tengo una hermosa iglesia que son ustedes, tengo, no sé, una casa donde vivir, un techo, un lugar donde descansar. Tengo al Señor, tengo tantas cosas, uno se pone a pensar en todo lo que uno tiene, ¿no? Y el Señor nos habla y nos dice así, ¿acaso te falta algo? No, y entonces ¿por qué te preocupas? ¿De qué te aflige? ¿De qué te afanas? Y Jesús habló mucho de eso, de que no debemos afanarnos por el día de mañana, sino que debemos confiar en el Señor. El Señor va a darnos lo justo, lo necesario en su tiempo, en su momento. Y cada día tiene su propio afán. Basta a cada día su propio afán, dice la palabra. Así que cuando uno aprende a confiar en el Señor, a vivir día a día confiando en el Señor, que el Señor no va a hacer faltar, es cuando uno aprende a ser feliz, a contentarse con lo que uno tiene. Y decir, qué bueno que tengo lo que tengo, qué bueno que tengo mis hijos, que están sanos, mis hijas. Gracias por ellos y agradecerle al Señor por cada cosa que nos da, ¿no? Antes que quejarnos o preocuparnos. Bueno, eso era un comentario acerca de las preocupaciones de la vida. Quiero compartir en esta mañana, y creo que este tema va a ser una serie de mensajes que no solamente lo voy a dar yo, sino también voy a compartirlo con los líderes de la iglesia, los que predican. Y me gustaría que podamos seguir esta temática, aunque es un tema, pero es muy amplio y abarca toda la vida nuestra. Abarca todo lo que es Dios, lo que es nuestra vida. Y esta línea temática tiene que ver con el propósito de Dios con nuestra vida. ¿Para qué Dios nos trajo a este mundo? ¿Por qué estamos aquí? Y hoy voy a compartir con ustedes, comenzando con este tema, la razón o el por qué estoy aquí en la tierra. ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Por qué vives? Estás sentado hoy, quizás ahora ahí en esta silla, o quizás estás mirando la televisión cuando esto se pase por la televisión, o escuchando la radio, o viajando. ¿Por qué estás en la tierra? Y es una pregunta que muchas veces nos hemos hecho, nosotros y todas las personas que han vivido a lo largo de la historia se han hecho esa pregunta, los filósofos, los científicos. Y ha sido un tema de gran discusión por miles de años. ¿Por qué estamos aquí? ¿Cuál es la razón de vivir? ¿Cuál es el propósito de la vida? ¿Por qué hemos nacido? ¿Por qué estamos aquí? Y sobre este tema hay mucho escrito, pero vamos a usar como base un libro muy interesante que yo se lo recomiendo, que usted lo pueda leer. Una vida con propósito, de Rick Warren. Rick Warren es un pastor de Estados Unidos que ha escrito varios libros y es uno de los libros más vendidos en este momento, alrededor de más de 30 millones de ejemplares, imagínense, ¿no? Casi como toda la población argentina. Bueno, somos un poco más que eso, ¿no? 40. Pero es impresionante cómo este tema puede interesar a las personas, y es una pregunta que, a pesar que la sabemos, muchas veces nos hacemos. ¿Cuál es el propósito que Dios tiene conmigo? ¿Para qué Dios me tiene en esta iglesia? ¿Para qué Dios hizo que nazca en esta ciudad? No podría haber nacido en otro lado, no podría estar en otro lugar o no haber nacido. ¿Y para qué estoy en la tierra?
Así que muchos de los, les decía, de los grandes pensadores de la historia se ha hecho esta pregunta, se ha preguntado por qué estamos aquí sobre la tierra, cuál es la razón. Y curiosamente muchos de ellos han respondido, no tengo la menor idea. Otros han escrito libros, otros han hecho suposiciones de por qué estamos aquí, cuál es la razón. Y el pastor Rick Warren dice en una de sus frases al inicio, si deseas saber por qué te pusieron sobre este planeta, debes empezar con Dios. Naciste por su voluntad y para su propósito. Con eso prácticamente resume, ¿no?, todo el libro. Pero es interesante esta respuesta, una respuesta que muchos se hicieron y no muchos la pudieron responder. Si deseas saber por qué te pusieron sobre este planeta, debes empezar con Dios. Es decir, la respuesta del propósito del ser humano no está en la ciencia, no está en la vida misma, no está en ningún lado, sino en Dios. Y Dios se reveló al ser humano a través de su palabra. Entonces, leyendo este libro, la palabra de Dios, la inspiración, la revelación de Dios, es que podemos encontrar todas las respuestas. Comienza con Dios y al final volvemos otra vez a Dios. Por eso Jesucristo dijo en una oportunidad, yo soy el alfa y el omega. Yo soy el principio y yo soy el fin. Todo se desarrolla en Él, desde Él y para Él, y termina en Él. Ese es Dios. Y hay un versículo en Efesios 2:10 muy interesante que dice el por qué nosotros vivimos aquí en esta tierra. Y este es un versículo que sería bueno que ustedes lo memoricen, Efesios 2:10. Vieron que a veces memorizamos versículos evangelísticos como Juan 3:16, Salmo 23, decimos, bueno, ¿qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Bueno, así también debemos memorizar estos versículos que dice así, porque somos hechura de Dios. ¿De quién somos hechura? ¿Quién nos hizo a nosotros? No fue la evolución, si bien existe la evolución, pero Dios es el creador de la vida. Es un milagro de Dios. Porque somos hechura de Dios, dice Efesios 2:10. Y estamos creados por Dios, ¿para qué? Dice, creados en Cristo, ¿no? En Cristo Jesús, ¿para qué? Para hacer buenas obras. A partir de ahí empezamos a ver una pequeña luz. ¿Cuál es el propósito por el cual Dios nos trajo a este planeta, nos plantó sobre este planeta? Somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano a fin de que las pongamos en práctica. Dios dispuso de antemano nos habla de que Dios ya había pensado en tu existencia mucho antes de que existas, mucho antes de que nazcas. Dios ya había pensado en ti, en tu persona, en tus características, en tu personalidad, en tus rasgos, ¿no? Dios ya lo tenía pensado eso en la eternidad. Imagínense lo que es Dios. Pensar que Dios planeó todas las cosas por un propósito, ¿no? ¿Y cuál es el propósito? Que nosotros podamos amar a Dios, recibir el amor de Dios, amar a Dios y obedecer y servir a Dios en todas las cosas. Así que Efesios 2:10 nos dice eso. Dios nos dispuso de antemano a fin de que pongamos en práctica. ¿Qué cosas debemos poner en práctica? Las buenas obras que Dios dispuso. Dios dispuso que nazcamos, que crezcamos y que cada uno de nosotros tengamos un propósito. Ahora, la realidad en el mundo es que no muchas personas conocen esto. No son muchas las personas que entienden o saben cuál es el propósito de su vida. Generalmente cuando uno llega a cierta edad, la adolescencia, uno empieza a pensar, ¿para qué
habré nacido? ¿Qué será que va a ser de mi vida? ¿Qué será que va a ser el futuro? ¿Para qué estoy aquí? ¿Qué razón tiene todo esto? Y muchas veces no lo sabemos. Y entonces quiero hablarles primero de las consecuencias de no conocer el propósito de Dios. Hay muchas personas, dije, que no conocen el propósito que Dios tiene para su vida. ¿Y cuáles son esas consecuencias? ¿Qué sucede con la persona cuando la persona no conoce el propósito que Dios tiene para su vida? Dice Eclesiastés 1, escrito por el rey Salomón, capítulo 1, versos 5 al 8. Yo tengo una versión que quizás sea diferente a la que sale en la pantalla. Eclesiastés capítulo 1, versos 5 al 8. Sale el sol, se pone el sol, sin cesar va girando el viento. Voy a buscar esta versión también, a ver. Esta es una versión Reina Valera. Capítulo 1 dijimos, no sé si usted tiene en su Biblia o lo puede leer en la pantalla también. Sale el sol, dice, se pone el sol. Versículo 1, capítulo 1, versículo 5 en adelante. Sale el sol y se pone el sol y se apresura a volver al lugar de donde se levanta. El viento tira hacia el sur, rodea el norte, va girando de continuo. A sus gritos vuelve el viento de nuevo. Los ríos todos van al mar, el mar no se llena. Al lugar donde los ríos vinieron, allí vuelven para correr de nuevo. Todas las cosas son fatigosas, más de lo que el hombre puede expresar. Nunca se sacia el ojo de ver ni el oído de oír. ¿Qué nos está hablando ahí el predicador, este gran sabio, el rey Salomón? Nos está hablando de los ciclos de la vida, de lo que sucede en la naturaleza. Dice, sale el sol, se pierde el sol. Vuelve a salir el sol, se vuelve a perder. Sopla el viento, vuelve a soplar. Viene la lluvia, para la lluvia, vuelve a llover y así. Los ríos van al mar, todos los ríos desembocan en el mar, vuelven otra vez del mar a su lugar y vuelven otra vez a los ríos y llueve y vuelve otra vez. Es decir, hay como un ciclo, hay como, podríamos decir, una rutina, ¿no? Y si uno vive una vida así, bueno, pensamos también nosotros nacemos, morimos, vuelven a nacer, vuelven a morir, nacen, mueren, siempre la misma historia, siempre el mismo ciclo. Si nosotros solamente pensamos que, bueno, nacemos, morimos y ahí se terminó todo. Si no conocemos el propósito de nuestra vida, muchas veces nuestra vida puede parecernos muy rutinaria, ¿no? Muy tediosa, porque es como que no tiene sentido. Pasa siempre lo mismo día tras día. Ahora, la rutina, hay personas que les gusta la rutina, otras no les gusta la rutina. No sé cómo es usted. ¿A usted le gusta la rutina? ¿No? A algunos les gusta la rutina. ¿Por qué? Porque la rutina le da cierta seguridad. Ir todos los días al trabajo, a la misma hora, salir del trabajo a la misma hora, comer, volver al trabajo, dormir. Y bueno, la palabra rutina no necesariamente es una palabra mala, sino que la rutina también puede ser útil, porque imagínense si uno no tendría una rutina para estudiar, para trabajar, nunca podría lograr las cosas, ¿no? Una disciplina. Me tocó a mí a los 18 años ir a Suecia cuando era jovencito, un poco más joven que ahora, amén. Y yo, bueno, la verdad, acá en Argentina tenía una vida bastante libre porque era músico, me gustaba viajar, me gustaba tocar la batería, estudiar, bueno, estudiaba, tenía una vida muy libre, pero cuando fui a Suecia decidí quedarme ahí a hacer mi futuro, a tratar de estudiar, de trabajar. Yo quería hacer mi vida independiente.
Y mis padres me dejaron ahí, hablaron con la gente de la iglesia, tenían una casa que alquilaban para estudiantes, así que me ubicaron ahí en esa casa y me consiguieron un trabajo. Y el trabajo era en una fábrica que fabricaba, valga la redundancia, producía portaequipajes. Y bueno, yo no estaba muy acostumbrado a eso, ¿no? Tenía que levantarme a las 6 de la mañana para entrar a las 7 menos cuarto. Y todo el día era hacer lo mismo. Y era poner, por ejemplo, un remache sobre una pieza, 8 horas haciendo eso, la misma, ¿no? Como un robot. Y bueno, al principio yo decía, bueno, era como un descanso para mi mente, ¿no? Y yo me puse a pensar en toda mi vida, en todo lo que había hecho, en todas las amistades, en todas las peleas que había tenido, en todas las cosas que me habían pasado. Fue un momento como de reflexión. Y eso fueron quizás el primer, segundo mes, pero después del tercer mes yo ya estaba muy cansado de eso. Entonces el jefe del personal me veía así medio mal, parece que él me vio mal y dijo, bueno, te voy a cambiar de lugar. Te voy a poner en otra máquina que en vez de poner el remache así, lo pones del otro lado. Así que bueno, el gran cambio era que tenía que poner el remache del costado y no de arriba. Bueno, y así un mes, 2 meses después me cambiaban a otra máquina que en vez de poner remache había que cortar un caño y así. Pero era una vida muy rutinaria y yo decía, pero Señor, ¿será que toda mi vida va a ser así? ¿Será que yo toda mi vida voy a estar en esta fábrica? ¿Cuál es el objetivo de que yo esté acá? ¿Qué quiero lograr con mi vida? Entonces pensaba, ¿no?, en mis planes, decía, bueno, lo único bueno de estar acá es que puedo ahorrar algo de dinero. Así que voy a esforzarme, y trabajé casi más de un año ahí, ahorré mi dinero, pero la motivación que yo tenía era de venir a Argentina otra vez. No me podía acostumbrar a ese país, al frío, al clima, al sistema, ¿no?, la rutina que ellos viven, porque era levantarse, desayunar, comer, almorzar, seguir trabajando, después volver a casa, dormir y así todos los días la misma rutina. Bueno, así es como se han levantado también los países, trabajando. Cuando uno se esfuerza, uno se levanta temprano y hace una rutina. La rutina no siempre es mala. Vemos que para hacer gimnasia, por ejemplo, se necesita tener una rutina. Porque de nada sirve que uno haga gimnasia un día y después deje una semana y después vuelva a hacer y cada tanto, si no, uno tiene que tener una rutina. Pero muchas veces la rutina se convierte en algo tedioso, especialmente cuando uno no sabe para qué está haciendo eso. ¿Cuál es la razón de tanto esfuerzo, tanto trabajo? Uno dice, ¿para qué me esfuerzo tanto? Para darle quizás a los hijos. Bueno, hay hijos buenos y hay hijos también que no son tan buenos. Uno lo ve, ¿no?, en la vida, hijos que valoran lo que los padres se esfuerzan, estudian también y se esfuerzan ellos, trabajan. Hay otros hijos que no, que malgastan todo el dinero de sus padres. Y entonces los padres dicen, ¿para qué? Al final, ¿qué sentido tiene todo el esfuerzo que estoy haciendo? Así que una vida sin propósito es una vida rutinaria que puede ser tediosa, como dice acá Eclesiastés 1:5. Dice, todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Cuando uno entra en ese ciclo que parece que no tiene un sentido. Y fíjense que a muchas personas les pasa eso, porque las personas que viven esa rutina y no entienden para qué están, buscan divertirse para salir de la rutina. Dicen, bueno, vamos a divertirnos. Y empiezan a buscar diversión en algunas cosas, y no siempre se busca la diversión en cosas sanas y buenas, sino que a veces se busca la diversión en las drogas, o en el alcohol, o en las fiestas, o en el sexo. Y la persona como que cada vez necesita más de eso, cada vez la diversión no alcanza, y cada vez se siente más frustrado. ¿Por qué? La respuesta es porque no hay un propósito. No han entendido el propósito que Dios tiene para su vida. Así que todas las cosas te hastían más de lo que es posible expresar. ¿Vieron cuando uno está cansado, hastiado de algo y uno quiere expresar? Estoy tan cansado de esto que... Y uno no sabe qué palabra, no encuentra la palabra para describir
¿Qué tan cansado está de eso? ¿O tan harto? ¿O tan hastiado? Hastiado es una palabra fuerte, ¿no? ¿Vieron cuando uno come una comida y la come y la come y la come y la come siempre la misma? Dice, ay, estoy hastiado de esta comida, ya no la soporto más. Bueno, así pasa a veces con la rutina de la vida. Tiene que ver, por supuesto, un equilibrio. Bueno, la gente trata de divertirse, buscar algo que lo haga sentir bien. Algunos buscan en el deporte, otros buscan, y está bien hacer deporte, no digo que no. Otros buscan en las cosas que pueden comprar. Les gusta comprar, comprar y comprar y comprar y nunca se sacian de comprar. Y eso lo he visto mucho en Europa, el consumismo se llama, la gente compra todos los meses algo nuevo y no sabe qué hacer con tantas cosas, entonces la tira, la regala a segunda mano o se la da a alguien. Y trabaja para comprar cosas que no necesita en realidad. Yo he visto familias que todos los meses cambian su cortina de toda la casa. Y yo no podía creer porque nosotros teníamos, ¿no? En ese entonces cuando fuimos a Suecia, no sé, teníamos quizás una cortina por mucho tiempo, a veces por años. La lavamos, la volvíamos a poner, la lavamos y la volvíamos a poner. Y cuando yo dije, ¿cómo? ¿Qué cosa, no? ¿Cómo hay personas que pueden cambiar su cortina todos los meses? Y no digo que esté mal eso, no está mal, pero ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el propósito? ¿Acaso naciste para cambiar cortinas todos los meses? Qué aburrido, ¿no? Qué monótono sería. Entonces, divertirse, llenar un vacío que el hombre o la mujer no pueden llenar con otra cosa que no sea con Dios mismo, conociendo a Dios y sabiendo por qué estás aquí. ¿Para qué te hizo nacer el Señor? ¿Por qué estás en la familia? ¿Por qué te dio la familia? ¿Para qué te dio los recursos que tienes? Para algo, y algo muy importante. Otras personas que no encuentran el sentido de la vida, que dicen, ¿para qué? No tiene sentido seguir viviendo, optan por suicidarse. Y a veces entendemos que el suicidio es quitarse la vida, ¿no? Tomar un montón de pastillas y dentro de unas horas ya está muerta la persona, o cortarse las venas, pero el suicidio también existe de otras maneras. Cuando uno deja de cuidarse, cuando uno deja de alimentarse bien, cuando uno se abandona personalmente, cuando uno abandona los suyos, es una manera de morir lentamente. Cuando uno deja de venir a la iglesia, deja de pensar en Dios, deja de leer la Biblia, es una manera de ir muriéndose. Es una decisión que uno toma, de ir muriéndose espiritualmente y a veces también físicamente, porque todo lo que nosotros tenemos en nuestro interior, en nuestro espíritu, todo lo que nosotros alimentamos nuestro espíritu, nuestra carne, nuestro cuerpo lo asimila. Nuestra carne se vivifica cuando nosotros alimentamos nuestro espíritu, ¿no? Inclusive nuestros ojos cambian su brillo cuando nosotros nos alimentamos de la palabra de Dios, buscamos a Dios. Por eso la palabra de Dios no dice que es muerte, sino la palabra de Dios es vida. La palabra de Dios nos da vida, nos vivifica, nos hace como, ¿vieron cuando las células uno las motiva, les alimenta, les da vitaminas? Bueno, las células empiezan a multiplicar, se empiezan a vivificar. Así sucede con nuestro espíritu cuando lo alimentamos con la palabra de Dios. Así que continúa diciendo Eclesiastés 1, del 8 al 9, todas las cosas hastían más de lo que es posible expresar. Ni se sacian los ojos de ver, ni se hartan los oídos de oír. Lo que ya ha acontecido vuelve a acontecer, lo que ya se ha hecho se vuelve a hacer, y no hay nada nuevo bajo el sol. Siempre lo mismo, ¿no? Los ojos siempre quieren ver más, los oídos siempre quieren escuchar más. Uno hace algo y lo vuelve a hacer, y ve que otro lo hizo y lo vuelve a hacer, y es como que no hay nada nuevo bajo el sol. Eso sucede cuando no entendemos el propósito. Por eso entender el propósito para nuestra vida es
tan importante como la vida misma. Si no conocemos el propósito de nuestra vida, la vida puede ser rutinaria, puede ser muy tediosa y puede ser muy monótona, una vida vacía, una vida que es aburrida, no tiene sentido, porque quieres algo, luchas por obtenerlo, cuando lo tienes te das cuenta que tampoco estás contento con eso. Tampoco te sientes satisfecho con eso. Ahora quieres tener algo más y luchas y luchas y luchas hasta alcanzar eso, y cuando lo obtienes quieres algo más y nunca se sacia. Por eso es como una metáfora, dice, el ojo nunca se sacia de ver, ni el oído de oír, ¿no? Y todas las cosas vuelven a suceder. También cuando uno no entiende el propósito de la vida, uno se frustra. ¿Por qué? Porque hay cosas que no podemos cambiar. Hay cosas que son torcidas y no las podemos enderezar. Eclesiastés dice eso también, capítulo 1, verso 15. Ni se puede enderezar lo torcido, ni se puede contar lo que falta. ¿Vieron cuando uno se frustra? Porque dice, no puedo, siento una decepción porque no puedo lograr esto. Hay una persona, yo la quiero cambiar y no lo puedo cambiar, y es así, lucho y se me va la vida en eso y no puedo enderezar. Y entonces cuando uno ve que no puede lograr lo que uno ansía, también viene la frustración, viene la desilusión, viene la decepción. Así que si no conocemos el propósito de nuestra vida, la vida nos puede parecer inútil, incontrolable. Cuando nosotros no podemos controlar lo que sucede en la política, no podemos controlar lo que sucede en el deporte, no podemos controlar a veces lo que sucede en la familia, nos frustramos y decimos, al final, ¿qué sentido tiene? Pero hay una respuesta, hay algo lindo que podemos decir de la palabra de Dios, y que la palabra de Dios nos enseña el propósito de nuestra vida. ¿Y cuáles son los beneficios de conocer ese propósito? Así que cuando conozcas el propósito de tu vida, nunca más vas a estar totalmente deprimido, totalmente vencido, totalmente angustiado, totalmente en rutina, decepcionado. Cuando conozcas el propósito que Dios tiene para tu vida. Fíjense lo que dice Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. Filipenses capítulo 3, verso 12 al 14. El apóstol Pablo entendió algo muy importante para su vida. Él vivió mucho tiempo equivocado, pensando que el propósito de su vida era hacer algo que en realidad estaba muy equivocado. Él dice, Filipenses 3, 12 al 14, la carta a los que vivían en la ciudad de los hermanos, los creyentes en Filipo, dice, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Capítulo 3, verso 12. ¿Está bien? Sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Aquí está hablando de alcanzar algo dice, aquello para lo cual Jesucristo lo alcanzó a Él. Vemos un propósito ahí. Y no que ya lo haya alcanzado totalmente, más bien una cosa hago. Dios tiene un propósito para tu vida, quizás no lo alcanzaste plenamente, pero una cosa debes hacer. Una cosa hago, olvidando lo que queda atrás. ¿Cuántas veces vivimos en el pasado? ¿Cuántas veces vivimos en lo que pasó, en los problemas, en los fracasos de antes? Olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está adelante. Muchas veces llevamos una gran mochila de nuestro pasado.
Un gran peso que nos impide avanzar rápidamente hacia lo que Dios tiene para nosotros. Debemos olvidar, sáquese esa mochila, sáquese ese peso, déjelo en la cruz del Señor y prosiga hacia la meta, esfuércese para alcanzar lo que está adelante suyo. Dice, sigo avanzando hacia la meta. Sigo, ¿qué cosa? ¿Quedándome? No, avanzando hacia la meta. Qué lindo es cuando uno dice, hermanos, estamos avanzando. Estamos poniendo las chapas, estamos poniendo el piso próximamente. Entonces usted dice, bueno, voy a seguir ofrendando porque la cosa está avanzando. ¿No? Sigo avanzando. Nunca deje de avanzar. Cuando usted deja de avanzar, su vida se estanca. Usted debe seguir avanzando, por eso debemos seguir avanzando en cuanto al conocimiento de la palabra de Dios, al estudio de la palabra de Dios, esforzándonos en la oración. Y no debe ser eso una rutina. La oración no debe ser una rutina, el estudio de la palabra de Dios no debe ser una rutina como algo monótono, decir, ay, tengo que orar, bueno, ya cumplí, ahora tengo que orar para acostarme, bueno, ya cumplí. Eso es una rutina. La oración debe ser una relación con Dios. ¿Vieron cuando uno se encuentra con un amigo y dice, qué lindo, cómo está? Y uno disfruta de esa relación. Cuando uno se adentra a la palabra y uno se entusiasma tanto que parece que pasa el tiempo volando. Bueno, estudiar la palabra no como una rutina, no como una obligación tediosa, sino como algo que a uno le agrada y es como comer una comida sabrosa, rica. Amén. Esforzándome por alcanzar lo que está delante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. ¿Por qué me esfuerzo tanto? ¿Cuál es la razón de levantarme, de esforzarme, de estudiar, de orar, de venir a la iglesia, de ayudar? Para alcanzar lo que está delante, sigo avanzando hacia la meta. Es decir, hacia lo que Dios quiere para mí. Estoy por una razón. Qué lindo es cuando alguien dice, Dios me habló y me mostró cuál es la razón por la cual yo estoy aquí en la iglesia. Qué lindo. ¡Wow! Lo felicito. ¿Cuál es la razón por la cual estás aquí en la congregación? ¿Cuál es el plan, el propósito, la función que Dios te encargó? ¿Estás haciendo, lo estás esforzando, lo estás haciendo bien? Amén. Amén. Por fe decimos amén, aunque no, todavía quizás no lo estemos viendo, no estemos viviendo, pero sí lo vamos a alcanzar, esforzándonos. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece. Dios tiene una recompensa para cada uno de nosotros. Y es esa recompensa la que satisface plenamente el alma, el ser humano. No hay ninguna otra cosa que pueda llenar el vacío del alma, del espíritu, del ser humano, que la recompensa que viene de Dios. Dice la Escritura que la bendición de Dios no añade tristeza. A veces uno puede tener cosas materiales y lograr objetivos. Yo también pasé por eso, yo quería hacer, tenía mi empresa, ser una persona, ser excelente en lo que hacía, lo logré. Pero cada vez que recibía un trofeo, un premio, yo me sentía, bueno, sí, está bueno, pero no es lo que me llena eso. No me llenaba, sentía un vacío en mi interior. Claro, estaba desviándome el propósito que Dios tenía para mi vida. No digo que alcanzar premios esté mal, no digo que trabajar, ser el mejor en su área esté mal, no me malinterprete. Usted haga eso, alcance todos los premios que pueda, sea el mejor, porque la palabra de Dios dice que debemos ser luz, debemos ser sal, debemos ser ejemplo en todo. Las mejores personas, los mejores trabajadores, los mejores escritores, filósofos, científicos, doctores, deben ser cristianos. Los mejores periodistas deben ser cristianos. Pero no está en ese premio material o terrenal la satisfacción,
sino en lograr la meta y el propósito por el cual Dios te puso en ese lugar. Por algo Dios te puso en ese lugar, por algo Dios permitió que llegues donde estás. Y Dios quiere usar tu vida para algo especial. Y Dios tiene un premio, un galardón, una recompensa tan preciosa, tan hermosa, que no se puede explicar con palabras. ¿Saben por qué? Porque no existe acá en la tierra. Ese premio es celestial. No hay ninguna cosa material que pueda explicar la grandeza, la alegría, la felicidad que significa recibir el premio de Dios. ¿Por qué? Porque no está vinculado a las cosas que podemos tocar, materiales de esta tierra, que son perecederas. El premio de Dios es un premio celestial. Cuando nosotros entendemos el propósito de Dios para nuestra vida, entendemos que no somos perecederos, sino somos eternos en Dios. Que nuestra vida no termina acá, sino que continúa más allá. Que hay algo más que Dios nos ofrece. Un hogar, una tierra, un nuevo sol. Él mismo dice será nuestro sol. Y entonces entendemos que nuestra vida no se reduce solamente a una rutina. Conocer entonces el propósito de Dios nos llena, ¿no?, de una esperanza, de un objetivo, de una meta para alcanzar. Conocer el propósito de Dios nos ayuda a tener confianza, esperanza, un estímulo, a tener fe. Pablo dice, sigo avanzando hacia la meta. Él no se quedaba. Dios tiene lo mejor para nosotros. Es el propósito de Dios. Dice Jeremías 29:11, yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, dice Dios. Afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. ¿Qué es lo que nos da el Señor? Bienestar, un futuro y una esperanza. Así que conocer el propósito de Dios para nuestra vida nos prepara para la victoria, nos prepara para la eternidad, para ganar ese premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. En otro versículo dice, y puso en la mente humana el sentido del tiempo. En otros versículos dice, Dios puso eternidad en el corazón del hombre. Ese es el propósito de Dios para nuestra vida. Amén. ¿A qué conclusión llegamos con esto entonces? ¿Para qué estamos aquí? Eclesiastés capítulo 9, verso 1 al 6 dice que el todo del hombre, lo más importante del hombre es temer a Dios y cumplir sus mandamientos. Eso es el todo del hombre. Si usted hace eso, estará cumpliendo el propósito de Dios para usted. Y conseguirá la felicidad plena. Porque en manos de Dios las cosas son distintas. Nuestra vida está en las manos de Dios. A pesar de que las cosas en la vida le suceden tanto a los buenos como a los malos. Dice también Eclesiastés, las cosas le suceden, dice, a los buenos, a los malos. A los que sacrifican, a los que no sacrifican. A los que trabajan, a los que no trabajan. Las cosas le suceden. Y en la vida le van a suceder cosas. En la vida vamos a tener aflicciones, problemas, dificultades, las vamos a tener. Pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Amén. Así que, ¿qué aprendemos de este gran sabio, Salomón? De que todo comienza con Dios y termina con Dios. Debemos temer a Dios, guardar sus mandamientos, porque eso es todo del hombre. Y también dice que las cosas no van a quedar así nomás. El Señor va a juzgar, Dios va a juzgar a todos, tanto sean las cosas buenas como las malas que hayamos hecho. El apóstol Pablo nos enseña, ¿qué aprendemos del apóstol Pablo? De lo que él dice en 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 al 5. No lo vamos a leer, pero si usted lo quiere anotar, Timoteo 4, 1 al 5. Que debemos cumplir en transmitir la palabra de Dios, enseñar la palabra de Dios. Pablo le dice a Timoteo, te encomiendo, te encarezco,
¿no? De que enseñes a tiempo, fuera de tiempo, que instes, que enseñes la palabra del Señor, que cumplas con la obra, con el ministerio con el cual Dios te ha llamado. Es decir, debemos cumplir con lo que Dios nos pidió que hagamos. ¿Cuál es la conclusión de la vida a la que llega Pablo después de hacer todo el trabajo que él hizo ya al final de su ministerio? Fíjense lo que él dice. 2 de Timoteo 4, capítulo 4, versos 6 al 8. Y este texto a mí, no sé, me emociona mucho. Cada vez que lo leo, así como que mi corazón se conmueve. Y no sé, como que es imposible no soltar una lágrima, ¿no? Dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado, dice Pablo. Y el tiempo de mi partida está cercano. Él decía eso. Bueno, nosotros no sabemos cuánto tiempo el Señor nos tendrá. 1 año, 2 años, 15, 20, no sabemos. Pero fíjense lo que dice Pablo. Porque yo ya estoy para ser sacrificado. Él estaba preso, condenado a muerte por el Señor. Y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. ¿Cómo me gustaría poder decir lo mismo en esta situación? Al llegar al final de tu vida, que puedas decir lo mismo. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia. Qué hermoso, ¿no? La cual me dará el Señor, juez justo. En aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Póngase de pie. Oh Señor. Algunos piden disculpas cuando se emocionan, pero no está nada mal emocionarse. No está mal llorar, emocionarse por la palabra de Dios, por una verdad tan hermosa y tan genuina, de alguien que dijo esto poco antes de morir por el Señor. Ojalá que cada uno de nosotros pueda decir lo mismo en ese momento. Ojalá que usted encuentre hoy, a través de estas palabras, el propósito de su vida. Dios quiere darte un propósito. Dios tiene un propósito. Solo necesita que lo entiendas, que lo conozcas, que ya no esperes en las cosas materiales, en las cosas que puedes comprar con dinero, sino que compres sin dinero las cosas espirituales que Él tiene, los regalos, los tesoros que Dios tiene escondidos en su palabra, en la revelación, el Espíritu Santo, los dones, los ministerios que tiene para tu vida. Yo doy gracias al Señor por cada uno de ustedes. Oramos al Señor en esta mañana. Padre del cielo, te doy gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque cada vez que leemos tu palabra nos conmueve, nos alienta, nos dice, Señor, cuán grande eres, cuán hermoso eres, Señor, cuán precioso eres, cuánto valor que hay en tu palabra. ¿Qué sería de nosotros
sin la luz de tu palabra, sin la esperanza del Evangelio, de la nueva vida, de la nueva criatura creada según Dios, ¿qué sería de la humanidad sin el Salvador del mundo? Estaríamos perdidos en la oscuridad, en las tinieblas, en la muerte eterna. Pero tu luz ha brillado en esa oscuridad para traernos al Salvador, para traernos la fe, la esperanza que tenemos en ti. Señor, bendícenos con bendición espiritual en nuestros hogares, en nuestras casas. Trae luz, trae orden a nuestras vidas. Trae santidad. Trae ese espíritu que podamos esforzarnos para alcanzar la meta. Ayúdanos con nuestras debilidades, con nuestras cargas, nuestros problemas. Te rendimos hoy a ti, Señor, todas nuestras cargas, nuestros problemas. Yo le invito a aquellos que me han venido con cargas, con problemas, que pasen. Vamos a orar al Señor. Vamos a declarar victoria en el nombre de Jesús. Rompimiento de toda atadura, de toda ligadura, en el nombre de Jesús, porque hay poder en el nombre del Señor. El Señor Jesús dio su vida por nosotros. Si usted no le ha recibido como su Señor, su Salvador, venga a los pies de Jesús, reconózcale a Él como Hijo de Dios, como Salvador del mundo, Salvador de su vida. Pídale perdón por sus pecados, porque Él es el único que puede perdonar y limpiar sus pecados, limpiarlo de toda maldad. Reconózcale a Él como el Señor de su vida. Dios hará un cambio precioso en tu corazón, en tu vida. Gracias, Señor, porque estás con nosotros. Bendícenos en esta mañana. Alabemos al Señor mientras cantamos. Oramos por aquellas personas que están necesitadas de Dios. Aleluya. Gracias, Señor. Vení con tu familia a la Iglesia del Centro, Escuela para Niños. Los sábados, reuniones de jóvenes, y los domingos están todos invitados a la reunión principal. Porque Jesús quiere llenar tu corazón y darte una vida nueva. Iglesia del Centro, Alsina 860, Salta. Los esperamos.